Vamos a dar inicio en este momento a lo que hemos sido convocados, que es a conversar. Ni siquiera vamos a hablar de una gran exposición porque los tiempos no lo meritan. Hablar de progresismo sería desarrollar básicamente un seminario entero en base a la historia universal del hombre, porque esto es lo que se viene gestando desde el comienzo mismo de la humanidad, estas ideas de progreso, pero vamos a tratar de esquematizarlos en algunos puntos. Vamos a tratar de tener como una suerte de idea de ser de qué hablamos cuando hablamos de progresismo. Porque muchas veces se dice eh, el sujeto X, el sujeto Y, el sujeto Z son progres en manera peyorativa. Muchas veces se lo dice así y pocas veces se reflexiona en torno a qué estoy queriendo decir cuando digo que una persona es progresista. ¿Por qué el conservadurismo lo ve en forma peyorativa? ¿Y por qué ciertos espectros vinculados a una rama más de izquierda, una rama más revolucionaria, lo ven de repente como una suerte de bondad en estos sentidos? Para hablar entonces un poco, yo acá tomo a cuatro grandes referentes intelectuales que tengo, que yo recomiendo que lean en profundidad, salvo uno que no tiene escrito libros en demasía, pero sí varias conferencias grabadas, que es Miklo Lukács, pero tres grandes referentes que sí se pueden leer, que son San Agustín, Russell Kirk y Roger Scruton. Estamos viendo que hay una variedad que no todos responden a una línea católica, pero todos van a terminar sí respondiendo o salvaguardando lo que es la identidad de la cristiandad en Occidente para enfrentar este fenómeno que es el progresismo. Así que hecha esta introducción vamos a comenzar. La idea del progreso siempre existió en la humanidad, pero se empieza a diagramar o se empieza a afianzar en los espectros filosóficos de Occidente, y luego hablaremos de lo que es Occidente, al final si hay tiempo para las preguntas, a partir de San Agustín. Bien, vamos a empezar con los conceptos, vamos a empezar ya con San Agustín, y luego haremos un repaso rápido por el pensamiento aristotélico tomista. Con San Agustín, nosotros tenemos que hay una ruptura con el pensamiento griego, y esto es importante porque recuerden que en la etapa de lo que se inicia lo que sería la Edad Media, o todo lo que es el proceso de la Edad Media a grandes rasgos, va a haber un gran contenido filosófico que luego va a ser desechado por parte del iluminismo al borde del siglo XVI. Esto es fundamental entenderlo porque entendiendo esto es que luego nosotros vamos a poder comprender por qué en el siglo XVI hay una suerte de retorno a los griegos, y luego vamos a entender cómo ciertas políticas, incluso que le podemos vincular ya no solo el feminismo, sino el ecologismo, el indigenismo, van a tomar ciertas premisas de la filosofía griega en desmedro del doctor que se fue gestando en la Edad Media, y tiene un porqué, y tiene un porqué también el ataque a la Edad Media en este sentido. Entonces vamos a empezar con San Agustín, que San Agustín va a plantear en lo que es la Ciudad de Dios, una de sus mayores obras, junto a Confesiones, va a plantear que el progreso es lineal. Acá ya hay una ruptura con el pensamiento griego. Ya hay una ruptura en cuanto a la visión del pasado como punto de referencia, sino que el punto de referencia es hacia un futuro. Y acá necesitamos tener en cuenta como primer concepto clave que para San Agustín, en lo que es la Ciudad de Dios, ya hay un pensamiento de etapas sucesivas, etapas superadoras, que tienden a que el hombre llegue a un fin superior, o a un bien mayor, o a un bien universal. Lo que sucede es que para San Agustín, este bien superior va a estar justamente en la ciudad de Dios, va a estar justamente en el reino de los cielos, va a estar por fuera de lo que es el paraíso terrenal perdido, dada la naturaleza caída del hombre, y puesta en vista a partir del sacrificio en esta vida, en la gloria de la siguiente vida. Esto es fundamental como primer concepto. El segundo concepto, que también es fundamental, es comprender que ya con no solamente San Agustín, sino que luego se perfecciona con Santo Tomás de Aquino,
un pensamiento que de Santo Tomás de Aquino en lo que es la primera escolástica se va a terminar de universalizar con la segunda escolástica, para muchos conocido como la Escuela de Salamanca, pero en realidad el término correcto es la segunda escolástica, ya estamos entrando en el siglo XVI, la idea que ya se había germinado en San Agustín, que ya había expandido Santo Tomás y que ya había perfeccionado la segunda escolástica, particularmente con los aportes de Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, que es esta idea del bien y el progreso para todo el género humano. ¿Por qué quise hacer esta aclaración? Porque recuerden que tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino tienen un pensamiento localizado en un determinado contexto geopolítico, el cual muta y cambia a partir del descubrimiento de América, lo cual es un desafío para los teólogos. Por eso la segunda escolástica perfecciona, porque son ellos los que van a justamente mostrar que todo género humano responde bajo los mismos principios divinos y naturales, en los cuales el poder político debe respetar el alma individual, no importa el origen de cada etnia. Esto es lo que estoy hablando ahora, si bien pareciera ser un discurso vinculado a una raigambre más religiosa, como notar, en ningún momento he hablado de fehacientemente la existencia de Dios, sino que simplemente estoy hablando de lo que es filosóficamente cómo se tradujo fenómenos sociológicos tales como el descubrimiento de América, o la importancia, y esto luego vemos en las leyes de las Indias como ejemplo concreto, lo que estoy diciendo también es abstracto, el impacto que tenía el conocimiento teológico en la filosofía cotidiana de la polis. Entonces ya tenemos el segundo concepto abordado. ¿Cuál es? La universalidad. Entiéndase una universalidad en cuanto que todo el género humano responde bajo las mismas premisas del derecho natural. Pasemos ahora a un tercer punto que es bastante controvertido en San Agustín, pero que merece ser atendido en efecto, y que luego ahí vamos a tener un auge en la Edad Media, mal que le pese a ciertos progresistas, es justamente la idea o la noción de que a partir, no solamente las Sagradas Escrituras, sino por tradición y también por el magisterio de la Iglesia, va a haber una suerte de búsqueda del conocimiento del mundo y del universo. Porque pareciera ser que para muchos el conocimiento de la humanidad aparece luego del siglo XVI. Pareciera ser que desde el origen de la humanidad hasta esa parte, el humano vivía en las sombras, era la edad oscura, era el oscurantismo. Y el oscurantismo pareciera ser que fue aniquilado cuando aparece el iluminismo, las grandes mentes iluminadas. De hecho, esto es bastante erróneo, porque ya uno puede observar, no solamente en Santo Tomás de Aquino, sino en la innumerable cantidad de obras que se desarrollan en la Edad Media, que había una búsqueda por comprender el universo. Ejemplos concretos. Vamos a tomar dos grandes ejemplos concretos para que no quede la abstracción que estoy desarrollando. Vamos a tomar el ejemplo principal. Vamos a hablar del conocimiento. ¿Recuerdan recién que yo hablé en el segundo apartado de tres grandes conceptos que tenemos que quedar en esta primera parte? Es el progreso lineal a futuro. El segundo concepto, ¿cuál fue? La universalidad. Y el tercer concepto es justamente el auge del intelecto puesto al servicio del conocimiento del mundo. Veamos ahora este tercer ejemplo en formas concretas. Veamos el siguiente apartado. Nosotros tenemos en este momento, estamos hablando de Edad Media, que se dice que en efecto había una suerte de oscurantismo. Sin embargo, las universidades, tal como se conocen hoy, surgen de la Edad Media. Bien, y estas universidades, a través del trivium o quadrivium, que eran las dos grandes formas de enseñarse con las artes liberales, que podían incluir aritmética, podían incluir el estudio del universo, podían incluir el estudio de la teología, la filosofía, la retórica, las matemáticas, la música, el arte. Como estamos viendo, el concepto universidad, tal como se conoce ahora en Occidente, proviene justamente de estas formas de enseñanzas que eran propias de la Edad Media, en las cuales apuntaba la universalidad del conocimiento. Por eso quise remarcar en el segundo punto esta idea
del género humano concebido en forma universal, donde todos son iguales y donde todos pueden acceder al conocimiento. Esto es un tema que no es menor para contrarrestar las falacias discursivas del progresismo. Lo que sucede, y ahora vamos a empezar a indagar un poco antes de pasar a la siguiente etapa, es que además tenemos otro fenómeno, como dije, vamos a dar dos ejemplos. Primero, el de las universidades, y luego, normalmente, se quiere achacar una suerte de regresión en términos económicos. Esto es bastante falaz, porque muchas veces cuando se dice, mediante algunas falacias bastante difundidas a partir de Max Weber, de que en efecto la Iglesia Católica fue oscurantista y además no permitió el progreso económico, se pasen dos grandes fenómenos. En primer lugar, las bancas y las letras de crédito surgen justamente dentro de lo que es la Iglesia Católica, además de un sistema privatista, entiéndase que las cofradías y las hermandades se encargaban de lo que hoy podríamos llegar a conocer como justicia social o como asistencia social y funcionaban en forma privada, en base a los aportes privados. Súmese también que gracias a la Iglesia Católica había un sistema de contrapeso y contrapoder a la corona. No es como funciona actualmente el mito de la República, donde los empleados públicos judiciales deben controlar a empleados públicos ejecutivos y los empleados públicos legislativos controlan a empleados públicos también el ejecutivo y los judiciales. Entonces, los verdaderos órganos contrapoder siempre tienen que ser extrapoder, tal como sucede en el medio, tal punto que no hay derechos, sino de libertades. Entonces estamos viendo que si uno quiere ver lo que era el progreso económico de la Edad Media, y sin caer en falacias de anacronismo, que es muy común en algunos detractores, observen que todas las ciudades justamente se construían en torno a las abadías y los monasterios. Abadías es lo que una mujer podía llegar a convertirse en abadesa, lo cual también estamos demostrando que muchos mitos del progresismo, en efecto, no tienen asidero con la realidad. Esto sería entonces como hacer una mínima parte, una mínima primera exposición en torno a la Edad Media, en torno a lo que nosotros vamos a entender como una idea de progreso. Un progreso, y hacemos un repaso rapidísimo en lo que es la idea de etapas lineales, sucesivas, con la mirada puesta en el futuro, a base de una utopía, un plano mayor al cual alcanzar la gloria, una gloria que está por fuera de esta vida, una idea de progreso que es universal porque alcanza a todo el género humano, y una idea de progreso que está puesto al servicio del conocimiento del mundo. Bien, con que nos queden estos tres conceptos claves, yo creo que ya hemos conseguido un buen inicio y ya podemos pasar a la siguiente etapa. Si hay alguna duda en este punto, lo podemos plantear ahora y si no, continuamos. Bien, vamos a pasar ahora a lo que vamos a empezar a conocer como el germen del progresismo. Y acá va a haber una serie de divergencias que uno va a depender en gran medida de cómo lo entienda, cómo lo estudie, cómo lo plantee. Entonces yo el enfoque que yo le doy, o la mirada que yo le doy al respecto, es en vista, particularmente, de un progreso ya no puesto al servicio, entiéndase, por un cambio propio de las épocas, al servicio de Dios, sino al servicio del hombre. Lo que tantas veces se enseñó en el secundario, en forma muy básica y muy radua, en base que hay un cambio del teocentrismo al antropocentrismo, eso que se enseña en forma tan somera, en formas tan simples, y más de una vez falaz, lo que engloba, lo que muestra, es que tenemos una sociedad que vamos a describir como la cristiandad, pero ya sin Cristo. Y aquí ya empiezan a haber una serie de conflictos. ¿Por qué? Porque muchos me dirán, ¿cómo puede ser entonces que tengamos una cristiandad sin Cristo? Y en efecto es porque tenemos todo el legado cultural de Occidente, pero el principal pilar de Occidente ha desaparecido. Y como todos saben, en una estructura, con el principal pilar desaparece, muy posiblemente tarde o temprano la estructura termine cayendo. Y bienvenida sea si hay algún arquitecto que me quiera acompañar en algún ejemplo concreto. Entonces, lo que tenemos es que cuando sacamos a Dios del discurso político o del poder político o de la forma hegemónica de coaccionar la sociedad, lo que nos va a quedar
es una búsqueda del principio de autoridad, una búsqueda que nunca acabó. Y hay un retorno a los griegos, hay un retorno a gran parte de la filosofía griega. Incluso, y vean un ejemplo concreto, esta idea del panteísmo, esta idea del panteísmo y de trasladar la visión divina puesta en un ser celestial ajeno al universo, que estaba por fuera del mundo, entiéndase, un Dios creador, se traslada de nuevo a la naturaleza, entre tantas formas. Puedes hablar de panteísmo, porque hay una pluralidad de dioses. Por eso nosotros vamos a ver que en la actualidad, 5 siglos después de estas primeras revoluciones en contra de la iglesia y en contra de la idea de Dios, ¿cuáles han sido los efectos? Que en nombre del conocimiento y el progreso, hubo una regresión a tal punto de creer que la naturaleza tiene su propia vida, tiene su propia vida. Y uno me dirá, ¿cómo puede sostenerse eso? Bien, ejemplos muy sencillos. Desde Peter Singer, que le atribuye un alma cuasi divina a los animales, y luego hablaremos del animalismo si hay tiempo en las preguntas, hasta gente, y estamos hablando de grandes agentes mediáticos, que sostienen que si aparece un virus determinado en el mundo, o si aparece un tsunami o alguna catástrofe determinada, es la venganza de la Gaia o de la Pachamama o de la Madre Naturaleza por todo el daño que está realizando el humano en su contra. A tal punto que también se retorna a ideas tan, digamos, contradictorias con lo que es el legado cultural del Occidente, que se habla de un gran arquitecto. Estamos viendo que ya no solamente se ha puesto a una suerte de Dios dentro de lo que es la naturaleza, con su propia alma y su propio sentir, sino un gran arquitecto. ¿Qué significa cuando alguien escucha ciertos espacios, digamos, con todo el respeto que merece, ciertos espacios liberales, hablar de un gran arquitecto, un ojo arquitecto creador del todo? Significa que ya existía la materia y que vino un ser y que los diseñó. Pero ya hay un paso hacia ciertas corrientes de tendencias evolutivas. ¿Y esto por qué? Porque se intenta explicar los fenómenos de la universalidad, pero desde una mirada eminentemente antropocéntrica. Y la mente humana no puede, por una cuestión propia de su naturaleza que hay los límites, dar una respuesta universal a los problemas universales. Por lo tanto, va a empezar a elucubrar nuevas teorías, teorías que van a ir, piensen en ejemplos muy básicos, desde la teoría de las cuerdas hasta que la Tierra es plana, van a crearse millones de teorías, pero siempre tratando de explicar el universo. Pero un universo que no puede ser comprendido desde lo finito, un universo infinito no puede ser comprendido desde lo finito de la mente. Y esto va a generar un problema a posterior. ¿Por qué? Ahora vamos a empezar a hablar un poco más de lo que es el progresismo en términos actuales. Estoy tratando de saltearme varios siglos de historia y por eso quizás van a ver que hay como un pequeño desfasaje en algunos conceptos, pero es porque no nos darían los tiempos materiales. Estamos viendo, y ya entramos al siglo XVI, estamos viendo que hay un retorno a ciertos pensamientos griegos y van a ver que aparece un sujeto muy particular que dice el siguiente postulado. Yo pienso, por lo tanto, ergo, igual, se sigue, existo. Y si uno lo desmenuza un poco este pensamiento, la idea que subyace es, todo lo que está por fuera puede ser descubierto, puede ser puesto en duda, pero hay una sola certeza, que la existencia se conoce a partir de las ideas, a partir de lo que yo puedo pensar, a partir de lo que yo puedo elaborar. ¿Bien? Y si yo pienso, y por lo tanto si yo pienso que convalida mi existencia, es posible alcanzar a través de las ideas una suerte de perfección y quizás hasta haya un pequeño retorno a algún planteamiento platónico. Es un ejemplo muy sencillo. Yo podría dibujar un triángulo en una pared y posiblemente salga muy defectuoso, muy defectuoso. Y más defectuoso si lo intento tallar en una piedra, o más perfecto si lo llego a intentar realizar en una computadora. Pero la idea de la triangularidad como idea universal va a ser perfecta, porque yo sé que en cualquier parte del universo, quien piense que en una figura de 3 lados
cuyos ángulos internos suman 180 grados, ya hemos generado un triángulo. De esta manera se intenta explicar el universo luego del siglo XVI, bajo estas ideas de que existen determinadas ideas que son universales, y ahora van a empezar a ver los paralelismos con San Agustín, pero un San Agustín ya sin Cristo. Eso es fundamental que se entienda por los límites morales que veremos luego. Vamos a ver que hay una suerte de ideas perfectas, universales, de las cuales se pueden deducir todos los fenómenos del universo y descubribles por la razón, ya no descubribles por la fe. Acá ya tenemos un gran salto cualitativo en cuanto a las bases epistemológicas de la sociedad. Estas ideas de progreso van a empezar a ser cooptadas por una sociedad civil en la cual van a buscar, quizás en forma genuina, una idea de bienestar, una idea de aminorar el sufrimiento, pero también una idea de la búsqueda de la perfección del hombre. Porque si yo desconozco la creación de Dios, y recuerden que hablando todo esto en términos sociológicos, pero si yo tengo una sociedad que cree en Dios, esta sociedad que cree en Dios va a diseñar su sistema político y su sistema económico y su sistema cultural, lo va a diseñar reconociendo una naturaleza caída del hombre. Ahora bien, si yo desconozco a Dios, voy a diseñar una sociedad a partir de cómo yo interpreto que es el hombre, porque yo no lo voy a interpretar como sería el cáliz de plata, yo no lo voy a interpretar en base a lo que está dado, sino que lo voy a interpretar cómo podría ser en un ejercicio teórico. Pensemos dos ejemplos siguientes. Seguramente alguien de los que está acá ha escuchado el famoso mito o la historia de Robinson Crusoe. Seguramente alguien haya escuchado alguna vez en su vida la idea de Robinson Crusoe. Si yo parto de la idea de que el hombre es un ser autómata, perfecto, un ser que no se puede contradecir en sí mismo, sino que va a seguir ciertos principios lógicos, voy a diseñar una sociedad partiendo de la idea de que la gente es como Robinson Crusoe, alguien que va a ahorrar, alguien que va a poder construir, alguien que va a tener una visión a futuro. Lo cierto es que es una ficción, porque en la realidad, cuando una persona queda al desamparo, en primer lugar, que si ese niño, ya vamos a dar una cuestión con los conservadores, no se va a poder desarrollar, porque necesita del otro. Al menos para desarrollar el campo simbólico necesita del otro necesariamente. Esto no lo puede desmentir ningún psicólogo. Pero además, Robinson Crusoe es una ficción, porque en la realidad, si yo tengo una persona muerta de hambre, depende en gran medida de su propia fe o sus convicciones cómo va a desarrollarse. Porque ustedes piensen que una persona que está realmente famélica no va a comportarse de la misma manera un vegano a ultranza si encuentra un cerdo, o un judío ortodoxo si encuentra un cerdo, a una persona, piénsese en un católico que simplemente tiene hambre y tiene un hijo y tiene que darle de comer. Entonces, hay diferencias, lo cual demuestra que no todas las acciones que desarrolla el hombre son en base a los principios de utilidad. Pero ¿por qué se intenta desarrollar un sistema político a base de utilidad? Ahora vamos a entrar en la cuestión. Porque, y acá vamos a pasar a Roger Scruton, así que si alguien va tomando notas, yo recomiendo que lean un libro, y para mí es de las mejores obras que me han inspirado en mi humilde carrera, que es Las bondades del pesimismo, de Roger Scruton. Particularmente el capítulo 1 creo que es el más importante de todos los capítulos. Ustedes vean que siempre que ha habido grandes catástrofes en la humanidad, fueron hechos en nombre de dos grandes conceptos. Una idea de progreso y una idea de un líder mesiánico que vino a prometer a la tierra un paraíso terrenal. Porque si yo saco a Cristo de la cristiandad, lo que me va a quedar finalmente es la posibilidad de que ese paraíso perdido, que ni siquiera el propio Dios podía zanjar ese paraíso perdido, ahora vamos a tener de repente la posibilidad de que el hombre recupere ese paraíso y deja de ser un paraíso celestial y se convierte en un paraíso terrenal.
porque aquí aparecen que las utopías dejan de ser imposibles dada la naturaleza que hay del hombre y pasan a ser posibles. Vamos a tomar grandes líderes mesiánicos. Desde Margaret Sanger, cuando funda en 1916 la primera clínica de control poblacional, en base al nombre de la ciencia eugenésica, hasta el gran salto adelante en base a la ciencia no solamente económica, sino histórica, Mao Zedong, pasando por Stalin o pasando por fenómenos del nacionalsocialismo en la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que siempre subyace una idea de un líder mesiánico, como el Club de la Buena Gente, que parece que son los que forman hoy una suerte de oligarquía financiera internacional, que pretenden trasladar al mundo un paraíso terrenal. Y en el camino encontramos gente que va desde Petra Kelly hasta Paul Ehrlich cuando escribe La bomba demográfica, que traslada las tesis malthusianas al campo del ecologismo. Visto esto, vamos a notar que siempre están las mismas ideas de San Agustín. Las ideas del progreso en términos lineal, que es posible llegar a un estado de utopía, sea reduciendo la población, o sea eliminando el capitalismo, o sea eliminando al hombre y estableciendo un feminismo universal, sea estableciendo un multiculturalismo propio del indigenismo. Van a ver que siempre se plantea esta idea de nos alejamos de la etapa anterior y buscamos la superación de una nueva etapa. Como lo plantea Marx, Marx planteaba en última instancia, y vamos a tomar el ejemplo de Marx, la abolición completa del Estado, porque él sostenía que si nosotros manteníamos esta idea del progreso y permitíamos, por ejemplo, que el capitalismo progrese hasta su última instancia, iba a ser tal el estallido que iba a desaparecer el capital, iba a desaparecer el Estado, iba a desaparecer la religión, finalmente iban a quedar los hombres en total libertad. Inspirado justamente en las comunas de París, Revolución Francesa, que dicho sea de paso fue inspirado también mediante un mito que es el del buen salvaje de Rousseau. Y Rousseau viene a ser el ejemplo paradigmático de lo que es el progresismo, porque uno puede encontrar el pensamiento de Rousseau y del mito del buen salvaje en el feminismo, en el ecologismo, en el indigenismo, en el socialismo y, por qué no, en ciertas corrientes del liberalismo. Porque detrás está esta idea de que el hombre por sí mismo puede construir su propio paraíso terrenal, que el hombre ya nació bueno por definición y son ciertas instituciones las que lo corrompen. Entonces tenemos un hombre que no tiene naturaleza caída, sino que han sido las instituciones que hicieron que caigan esta naturaleza. Así pues va a ser el patriarcado, el capitalismo, la religión, el hombre blanco heterosexual cristiano, siempre va a haber un chivo expiatorio, cual rito del levítico, en el cual expiar todas las propias culpas y permitir desarrollar entonces en la sociedad una forma en la cual se pueda crear un paraíso terrenal mediante un determinado líder mesiánico. Puede ser Paul Ehrlich, puede ser Simone de Beauvoir, puede ser Karl Marx, puede ser los mitos son fundamentales como el de Robinson Crusoe o el de John Galt. Aquí vemos entonces esta idea del progreso ya se nos vuelve, ya no tiene los límites morales de la cristiandad, ya no tiene los límites morales de un occidente clásico. Porque en el occidente clásico, y podemos tomar a Ulpiano como uno de los pilares que pueden desarrollar este concepto, para Ulpiano, que se puede conjugar con el Antiguo Testamento, teníamos cuatro grandes principios, que era procurar el bien y evitar el mal, lo cual da una muestra deontológica de cómo se entiende el sistema occidental. Tenemos el principio de vivir honestamente, lo cual da muestra de la individualidad del alma, tal como lo plantea San Agustín. También hay una gran ruptura como engranaje del hombre dentro del sistema político, como lo planteaban los griegos. Tenemos luego el procurar el bien, evitar el mal, vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo, lo cual demuestra el sistema de justicia que existe en Occidente, porque la gran discusión en los diseños de justicia es si es justicia distributiva o retributiva, y finalmente el no dañar a otro. No dañar a otro, que se conjuga con el Antiguo Testamento, con cuatro pilares deontológicos que son: no violarás, no matarás, no mentirás, no robarás. ¿Bien? Entonces, aquí ya tenemos como una base, pero una base que es una suerte de coerción moral a los límites del progreso. Pero si yo me saco de encima esta camisa de fuerza,
Lo que me queda entonces es la idea del progreso indefinido. Porque detrás del progreso indefinido va a venir la idea de la libertad plena, una libertad constante en la búsqueda de la verdad del hombre y su sentido de vida. Y aquí aparece un fenómeno bastante complicado para el progresismo, que ha sido los causales de los grandes males que tenemos hoy. Porque se intentó decir que el hombre podía ser universalmente próspero, universalmente podía progresar todos por igual, desconociendo las desigualdades naturales. Y reza un viejo refrán que Dios bendice todas las cunas, pero no las iguala. Entonces, esta idea de igualdad, y van a ver que es tan común entre los espacios progresistas, esta idea de igualdad va a estar siempre presente en todo discurso progresista. Porque la idea de igualdad es tratar de llevar en forma universal la igualdad, y hubo distintas formas de intentar dar respuesta a que no todos progresaron en forma igualitaria. Así pues va a aparecer Benjamin Bentham a querer plantear un utilitarismo, es decir, por lo menos procuremos descartar la deontología por la base epistemológica que tiene y la dificultad epistemológica que genera la deontología al justificar las premisas negativas, y apliquemos entonces tesis utilitaristas en el cual existe un solo axioma válido: procurar el mayor bien posible a la mayor cantidad de población posible y disminuir el sufrimiento en su máxima expresión. Un poco lo que nota incluso la agenda de de Peter Singer o de Paul Henry, padre del animalismo o del ecologismo. El utilitarismo, de hecho, es lo más frecuente que uno encuentra en materia de políticas internacionales al día de hoy. Basta ver cómo funciona la ONU o cuál es el discurso imperante de la ONU y va a entender este fenómeno. Pero también hubo intentos igualitaristas ya por la coacción, y acá aparecen los fenómenos propios del socialismo. Un socialismo que va a plantear la abolición de la propiedad privada para que todos tengan los mismos niveles de libertad positiva, en desmedro de la libertad negativa, tal como lo plantearía Isaiah Berlin, o incluso corrientes de una nueva izquierda que también van a fogonear la igualdad. Ya no solo igualdad en base a las señas, sino igualitarismos en base a las culturas, como si fuese lo mismo la cultura de Medio Oriente a la cultura occidental, o las culturas indígenas a las culturas cristianas. También igualitarismo entre el hombre y la mujer, creyéndose que el hombre equivale biológica, psicológica e incluso en sus desarrollos íntimos el hombre y la mujer. Igualitarismo incluso entre las especies, donde un ser humano equivale, a pesar de tener un campo cultural muy diferenciado por el simple hecho de que posee campo cultural, a un animal. Un igualitarismo que va a reducir todo al sentimiento, en base a que, como no podemos dar una respuesta última en torno, en torno a las diferencias que existen en distintas raíces, vamos a tomar como un único discurso igualador, me equivoqué en esta palabra, igualador. Vamos a tomar como único punto de partida el sentimiento. Entonces, como una experiencia universal que todo ser vivo siente, van a partir de decir, si un ser vivo no siente, deja de tener la característica de persona para justificar ciertas prácticas de control poblacional, pero luego, si un animal siente dolor al igual que un ser humano, automáticamente se lo introduce al campo de la humanidad. A grandes rasgos, esto es un poco más complejo, el tema del animalismo, yo lo abordo en un capítulo de mi libro. Esto es muy a grandes rasgos. Pero sí me interesa ver que, en efecto, en la crisis que se da en la posmodernidad, particularmente en la crisis de la posmodernidad, va a haber intentos para justificar esta universalidad, una universalidad que busca la igualdad en el progreso. Entonces van a tratar de que todo sea igual. El hombre igual a los animales, y el hombre igual entre sí, sin importar las diferencias culturales, biológicas, identitarias que puedan tener. Esto es una simple acotación respecto a la universalidad. Entonces, finalmente, ¿cómo nos queda ya para finalizar esta primera parte y abrir a las preguntas? Y luego en las preguntas podemos abordar el tema del ecologismo o el animalismo, que son temas muy complejos, igual que la cuestión del control poblacional que se vincula al progresismo. De hecho, el principal problema del progresismo está en el control demográfico, es quizás el punto central para analizar,
Voy a desarrollar ahora, en esta tercera etapa que voy a introducir, qué es el progresista. Luego todo lo que hemos desarrollado en términos históricos. Recuerden que empezamos hablando de Edad Media, en la Edad Moderna, ahora vamos a desarrollar dentro de lo que es la posmodernidad. ¿Qué es un progresista? Progresista no es aquella persona que necesariamente tiene cierta aversión al agua o aquella persona que es subsumida a ser una unidad de consumo y producción, tal como sucede actualmente con ciertos agentes de la izquierda. El progresista es mucho más que un pequeño burgués, aun cuando todas las revoluciones progresistas han sido financiadas por la burguesía, y esto es algo real. El progresista es este agente que en nombre del progreso enarbola tres grandes características. Algunos dan cinco, otros dan cuatro. En mi humilde criterio, muy humilde criterio, en tres grandes características uno ya puede definir lo que es un progresista. Un progresista es, en principal lugar, es materialista. ¿Por qué es materialista? Porque vive y pervive dentro de la materia. Vive y pervive dentro de la materia porque a partir de ciertos experimentos de David Hume o de John Locke, entiéndase experimentos intelectuales, el progresista intenta subsumir todo a lo tangible, todo a lo que se puede responder desde la ciencia, todo lo que se puede responder desde el mercado, todo lo que se puede responder desde lo que es conocible por mediante la experiencia. Y esto no es un tema menor, porque es tan progresista aquel que intenta explicar y justificar las relaciones humanas que van desde el amor hasta el odio, mediante lo que es la lucha de clases, como aquel que intenta explicar todas las relaciones humanas a partir de lo que se puede conocer como una suerte de virtud del egoísmo que reduce cada fenómeno a una simple cuestión de oferta y demanda en base a los propios intereses. Bien, la segunda gran característica, y siguiendo esta idea del materialismo, es la aversión y el rechazo al sentido de trascendencia, porque si estamos hablando de que son seres humanos eyectados, tal como lo plantearía Heidegger en su momento, eyectados al planeta Tierra, eyectados a este mundo, están allí arrojados, no hay un sentido de trascendencia, no hay un sentido de una vida espiritual o una vida más allá de esta vida. Y esto genera un gran conflicto. Esto genera un gran conflicto que luego lo desarrollaremos en el momento de las preguntas. Pero negar el sentido de trascendencia no es solamente negar el futuro más allá de este futuro preeminente o finito que tiene lo humano, sino que implica entrar en una contradicción porque es negar el pasado y el legado cultural que tenemos, que nos recuerda que en efecto los padres fundadores de cada patria han tenido una visión más allá de su propia vida. Por eso hay un sentimiento de culpa y de lucha constante contra el legado histórico propio de la cristiandad. No en vano, cada vez que hay una manifestación propia del progresismo, lo primero que se vandaliza son monumentos e iglesias, porque ya no remiten solo más allá de una cuestión teológica que se puede explicar desde un plan luciferino, pero también porque remiten en términos sociológicos a una idea de que uno viene a esta vida a sufrir y a padecer en pos de una gloria, de un bien mayor, y no para autosatisfacerse mediante tesis nihilistas que se terminan correspondiendo con tesis hedonistas y que tienen una gran resistencia para aquellos sectores que plantean una alternativa que es el sacrificio perpetuo y abnegado en esta vida para alcanzar un plano celestial, porque saben que el paraíso terrenal no existe y no es posible alcanzarlo. Entonces, de allí que viene un rechazo de los sentidos de trascendencia. Y la tercera gran característica es que nuevamente retoman una tesis propia de la cristiandad, porque han robado conceptos propios del cristianismo y han terminado cooptando esta idea de la universalidad. Pero ya no una universalidad como fue propio del imperio hispánico, que ingresa a América con la Biblia, con universidades y con hospitales, donde la palabra de Dios era invitada y no impuesta, sino que es una universalidad que tiene que ser obligatoriamente aceptada por todo el género humano. ¿Y por qué decimos obligatoriamente? Porque entran en una paradoja
que luego también lo podemos abordar en las preguntas respecto a las paradojas de Karl Popper. Esta es una paradoja que ¿qué sucede con aquellas personas que no se sientan cómodas dentro de este aspecto? Demostrarían que estas ideas del progreso indefinido o estas ideas del hombre perfectible no han logrado convencer a todo el género humano. Y si no han logrado convencer a todo el género humano, quizás haya un error en el punto de partida y por lo tanto surgen dos grandes tesis. O reformar las premisas básicas del progresismo o transformar la realidad en forma coercitiva. Bien, entonces esta universalidad lo que ha justificado desde imponer para silenciar la verdad, leyes de educación sexual integral, leyes que permiten la coacción en base a la libertad de expresión, como sucede con el INADI en Argentina, hasta fenómenos propios del neoconservadurismo de George Bush, que llevan más y mejor democracia al mundo a punta de pistola, retomando la tesis de Wilson que plantea Hobbes en uno de sus primeros capítulos, en La democracia, el Dios que falló, donde uno va a notar que curiosamente, esto es un dato simplemente curioso, luego cada uno sacará su interpretación, más allá de las cuestiones personales que uno pueda tener, pero Kennedy, fue el único presidente católico, Nagasaki y Hiroshima eran las dos ciudades de Japón que tenían mayor presencia de católicos dentro de sus ciudades, el imperio austrohúngaro, que era el último imperio católico fuerte en Occidente. Son simples casualidades que demuestran que en efecto quizás por una idea propia de la vida o quizás en forma intencionada, pero demuestra que esta idea de universalidad progresista compite con las ideas de universalidad propia del cristianismo. Porque si bien van a ver que hay un paralelismo, las ideas del cristianismo siempre tienen una suerte de límite moral que no lo puede plantear el progresismo. Por eso es tan común que el progresista ante todo es relativista, pero ya por estas ideas propias del utilitarismo, donde van a intentar buscar la mayor utilidad de acuerdo a los contextos. Por eso, un progresista no puede definir lo que es bueno o malo, no lo puede definir en forma tajante como lo haría un deontólogo, porque reconocer que hay una deontología sería explicar desde el punto de vista epistemológico cuál es la fuente del bien y del mal. Y en última instancia se van a dar cuenta que la mente humana por sí misma no puede explicar, y menos aún solo desde la ciencia empírica, lo que es bueno o malo para la humanidad. No nos puede dar una explicación completa de por qué sería bueno para la humanidad que, supongamos, las personas tuviesen determinado índice de libertad. No lo podrían llegar a explicar, más allá que tuvieran que reconocer que hay fenómenos que están por fuera de la experiencia científica, pero que sí ingresan a una esfera espiritual, donde aún así podría justificar por qué es necesario que el hombre tenga ciertos índices de libertad. He tratado de resumir todo esto en 45 minutos, he dejado muchísimos temas afuera que van desde el control poblacional hasta los discursos contradictorios propios de la posmodernidad, los conceptos de violencia propios de la posmodernidad, como también he dejado fuera los conceptos del ecologismo y el animalismo, como ejemplos paradigmáticos de lo que es el progresismo, sin hablar ni siquiera del feminismo, pero he tratado de condensar en 45 minutos una primera aproximación a qué es un progresista y cómo esto ha repercutido en el mundo. Bien, se abre el espacio a las preguntas. Si alguien tiene alguna duda, inquietud, puede activar el micrófono y de esa manera este, programar. Pido perdón si estoy un poco apagado con la garganta, pero hemos estado en la radio todo el día y de repente vengo con la garganta un poco, me pido perdón si por ahí no se me entendió bien alguna parte. Bien, bien. Hola, ¿qué Sí, tal? Bueno, Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Soy Gabriela. Bueno, quería felicitarte. La verdad que el nivel es bueno, impresionante y la verdad que estaría bueno que esta sí sea la primera parte y que se vengan varias, porque está bueno. Todo lo que estás dejando de lado está muy, muy, muy interesante y querríamos escucharlo desde tu perspectiva, como lo vienes planteando. Eh,
en ese sentido, digamos, durante este tiempo vos has podido llegar a vislumbrar alguna forma de poder, creo que todos los que estamos aquí nos definimos como todo lo contrario al progresismo, digamos, o sea, si has podido ver la forma de cómo podemos revertir toda esta decadencia social, moral, que en definitiva viene de mano del progresismo y que, bueno, para tratar también de revertir ese relato demonizante de lo que sería el antiprogresismo, lo que sería el tradicionalismo, lo que serían nuestros valores, nuestros principios, si es que, digamos, has encontrado algo como una especie de rumbo a seguir o cómo podríamos revertir. Perdón. Excelentísima la pregunta. Pues yo creo que la pregunta de fondo es siempre la más importante. Como toda pregunta, y aquí alguno que sea padre me va a entender a qué me refiero. Uno cuando va al médico, en última instancia, uno lo que pretende del médico es que finalmente le diga cuál es el tratamiento para el hijo. O sea, por ahí incluso hay ciertos diagnósticos que uno mismo podría llegar a realizar, pero en última instancia uno lo que pretende del médico es cómo solucionamos el fenómeno que tenemos ahora, cómo le doy mejor salud a mi hijo. Y acá la pregunta traducida sería, ¿qué hacemos con el fenómeno del progresismo? ¿O cómo combatirlo? Si es que hubiera que combatirlo eventualmente, ¿no? Estamos dando por supuesto que son distintas opiniones, pero yo escribo que tiene que ser combatido hasta las últimas instancias, y yo escribo que el buen combate se debe librar hasta el último suspiro, como también escribo que uno cuando combate tiene que ser manso y humilde como una paloma y también siempre astuto como una serpiente, y esto implica tener ciertas nociones básicas, como para enfrentarse en una batalla cultural frente a gente que de por sí ya tiene un nivel de formación más alto de lo que uno se imagina, menos los ideólogos en ese sentido lo tienen. Quizás no quienes la escriben. Vamos por parte. Si uno toma las premisas, uno tiene que atacar siempre las premisas más débiles de la contraparte, y de esa manera va a encontrar un punto, tal como lo hacemos en boxeo, y va a encontrar el punto débil del rival. Quizás el punto más débil que tienen es, en primer lugar, el relato en sí mismo, porque es un relato netamente ficcional, que eso lo voy a dejar para una segunda pregunta, si alguien me la hace, voy a guardar esa cuestión de respecto a la cuestión de los relatos y la violencia que va de la mano. Relato y violencia son dos conceptos que van entrelazados en el progresismo, pero sí me interesa la cuestión de la universalidad. Ellos poseen un relato que es universal, un relato universal. Vean pues qué sucedió con ejemplos concretos de la pandemia, cuando se llegó a plantear la necesidad de un gobierno que centralice las decisiones a nivel global. Parecía hecho a propósito que de repente una enfermedad a nivel global requería, curiosamente, de golpe, una coordinación global para cómo enfrentarse a estos problemas. Y algo que ya se viene gestando desde mitad del siglo XX, que en realidad se empieza a gestar a comienzos del siglo XX, que bajo esta idea de progreso indefinido, como no todas las naciones progresaban de la misma manera, era necesario coordinar y centralizar la toma de decisiones para que un órgano universal decida en forma universal cómo iban a progresar todos en forma universal. ¿Y qué hace uno frente a fenómenos universales? Vuelve siempre los espacios más tradicionales y conservadores. No en vano, fíjense que todo progresista no teme a las ideas liberales, teme a las ideas conservadoras, porque en todo caso el liberal se termina convirtiendo en un aliado del progresismo cuando plantea que mediante la libertad y en forma irrestricta, mientras supuestamente no se daña un tercero, absolutamente todo está permitido, digamos, todo dentro de la libertad, nada fuera de la libertad. Entonces, si uno vuelve a los sistemas del derecho foral, va a encontrar que había cierta verdad absoluta, que era el respeto a la identidad. Una identidad que ha sido totalmente desaparecida en términos de progresismo. Porque el progresismo, cuando plantea que somos todos exactamente iguales, cuando todo es igual, cuando nada es diferente, es porque nadie piensa y porque nadie tiene libertad, porque no hay un punto de comparación, no hay un punto para decir X es más o menos a comparación de Y. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de combatirlo? Y posiblemente volviendo a los conceptos identitarios.
pero ya no en la idea de las identidades, que este es el gran problema que tenemos en la posmodernidad. No construyendo conceptos identitarios mediante el relato como se sucede en la posmodernidad. Uno lo puede notar desde Black Lives Matter hasta el feminismo o el antiespecismo, que construyen identidades desde el mero relato, sino mediante las identidades en base a la propia sustancia. Identidades que uno las puede entender en términos culturales si uno va a ir al Imperio Hispánico, donde gente que estaba en Perú, en Chile, en Filipinas, en las costas de África o en la madre patria de España, encontraba siempre el mismo lenguaje, la misma moneda y la misma religión. Y esto implica tener una esencia en la identidad que lo diferencia del resto. Entonces, ¿cómo se combate el progresismo? Rescatando las identidades. No en vano, los principales exponentes políticos a nivel nacional e internacional, y piénsese que hay gente que va desde Gómez Centurio, José Antonio Caz o Abascal, hasta Bolsonaro, Trump, Orbán, Dudá, van a ver que ellos rescatan una suerte de sentimiento patriota y en base a la fe, que los diferencia del progresismo internacional. Porque si el progresismo viene a plantear una universalidad de fronteras abiertas y una sociedad abierta cual Karl Popper, lo que va a hacer justamente el conservadurismo y el tradicionalismo es cerrar las fronteras, pero ya no en forma xenófoba, como lo podría plantear algún progresista, sino ya en formas culturales de rescate de la propia identidad, resguardar el principio de la diversidad, que es un principio real propio del conservadurismo, que es justamente mantener vigente la identidad y la costumbre y las, digamos, tradiciones propias de cada sociedad. Ese es el verdadero principio de la diversidad. Porque si yo en nombre de la diversidad pongo la misma bandera multicolor en Argentina, en Uruguay, en el Reino Unido, en Japón, en realidad no hay diversidad, hay uniformidad. Ese es el gran secreto, porque mediante el relato de la diversidad se ha uniformado hasta los patrones de consumo, donde un ser humano se viste y vive de la misma forma en Sudáfrica, en Australia, en China o en Argentina. Podríamos hablar luego de la revolución sexual, que tuvo una importante injerencia en estos patrones, pero lo importante ahora es, ante tu pregunta, es el rescate de la identidad local. Esa es la principal forma de enfrentarse al progresismo. La principal forma de enfrentarse a una maquinaria donde dice que absolutamente todos progresan de la misma manera, que todos deben poseer la misma libertad y que coaccionan para que todos mantengan los mismos niveles de uniformidad, es justamente tomar la bandera de la diversidad y decir, queremos ser diversos. ¿En qué sentido? Ser diferentes, que no nos quiten la libertad de ser diferentes. Y eso implica que cada comunidad se pueda abastecer a sí misma en términos culturales, que luego se traducen en términos jurídicos, pero eso es un paso posterior. Espero haber respondido medianamente en 5 minutos su inquietud. Excelente, gracias, gracias, Horacio. Buenas noches, quisiera hacer unas preguntas. ¿Sí? Sí, hola, no sé si me escucha. Escucha bien. Bien, bueno, antes que nada, felicitarlo, Horacio, muy buena la exposición. Quisiera consultarle, no sé si habrá leído los protocolos de los sabios de Sion, ese libro. Eh, lo he leído hace poco y me parece que explica mucho de lo que está pasando, por un lado. Por el otro lado, si nos podría recomendar bibliografía, si nos podría decir el nombre del libro que acaba de nombrar, que usted mismo escribió. Y también creo haber escuchado que tiene un programa de radio que sería bueno si pudiera decirnos la emisora, el dial, el nombre del programa y demás. Bueno, vamos por partes. Respecto a la radio, es en Play FM, los lunes de 6 a 9, y luego subimos los bloques en el canal de la Fundación Libre. También tenemos trabajo de investigación en el canal de la Resistencia, en mi propio canal también tenemos varias notas periodísticas al respecto. Eso por un lado respecto a lo del canal. Mi libro está en trabajo de editorial junto a Nahuel Sotelo,
porque tuvimos un pequeño problema con el ICBN del título, así que lo tenemos que modificar nuevamente. Pero la tesis argumental es justamente un análisis a nivel nacional e internacional de lo que es el globalismo, en cómo ha afectado las esferas de la iglesia, el Estado, la sociedad civil y las familias, abordando fenómenos que van desde el feminismo, el socialismo y el ecologismo. Respecto a la primera parte de su pregunta, respecto a los protocolos de Sion, yo particularmente no ingreso en esa cuestión porque uno tiene que a veces no solamente cuidar el fondo, no solamente cuidar el fondo, sino también cuidar las formas. Y uno tiene que tener cierto resguardo en no mostrar una forma que permita luego ser atacado por caer en tesis de conspiración, antisemitismo o eventualmente una suerte de chivo expiatorio hacia cierto pueblo, porque independientemente de lo que uno pueda creer o no, uno tiene que tratar de tener cierto nivel de prudencia para saber que uno tiene la mirada en el cielo, pero los pies en la tierra. Uno tiene que saber en qué campo se mueve y cómo se mueve. Yo particularmente de los protocolos de Sion no tomo absolutamente nada. Yo ya dije, lo que yo me baso en este tipo de conferencias es las grandes enseñanzas de Miklo Lukács, Roger Scruton, Russell Kirk, que es Russell Kirk y Roger Scruton se pueden conseguir con suma facilidad todas sus obras, que son muy recomendables, y obviamente San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Es una simple apreciación. Sé que hay gente que puede pensar totalmente distinto y estoy en la libertad de así ser. Yo soy un gran defensor de la libertad de expresión, solamente que yo en ese sentido mantengo mi distancia por una cuestión simplemente de prudencia, porque sé qué es lo que sucede con aquellos grandes intelectuales que de repente se vieron tentados en hablar de ciertas cuestiones que no se pueden, digamos, corroborar o tener un asidero tangible dentro de lo que es esta realidad. Una simple aclaración. Bien, aquí hay una pregunta en el chat de José Siri, no le permito porque no le funciona el micrófono, y dice, ¿cuál es la razón de que los libres progresistas ataquen constantemente al conservadurismo y al cristianismo? Bueno, ¿cuál es la razón? Yo creo que la razón, por empezar por la pregunta, yo creo que tenemos que como que, en cierto punto, si uno estudia lo que es el socialismo, y particularmente lo que es el marxismo, en última instancia lo que se propone es la abolición del Estado y la abolición de la religión. Entonces, no creo que sea correcto hablar de libre progresismo, en todo caso habría que hablar o de progresismo liso y llano, por las características que toman el ejemplo de Gloria Álvarez, y Gloria Álvarez en esencia es alguien que va a rechazar el sentido de trascendencia, va a reducir todo a términos materiales y va a dar una universalidad de su pensamiento en cuanto a que es posible que mediante la libre determinación del individuo como sujeto autómata y racionalista, bajo esta idea de abstracción plena que es propio del iluminismo, puede alcanzar un paraíso terrenal. Yo si escucho el discurso de Gloria Álvarez no encuentro diferencias sustanciales con ningún otro progresista. Desde la idea del transhumanismo que planteó en un momento respecto a cómo deben estarse embarazos por fuera del vientre materno, hasta ideas propias de la Revolución Francesa en desmedro de la Iglesia Católica. Todo se termina reduciendo a estas ideas propias de la Revolución Francesa, e incluso llegaran a querer cambiar el almanaque para negar este legado cultural de la cristiandad. ¿Por qué lo atacan? Y porque el conservador, que no necesariamente tiene que ser cristiano, pero sí va a ser una persona de un gran sentido de prudencia y con una gran dosis de pesimismo, con una importante dosis de pesimismo, es alguien que no va a sentir un amor por la novedad. El conservadurismo, al igual que el cristiano, van a tener cierto recelo a cualquier invención novedosa por una
cuestión propia de la directriz, la prudencia, que es una de las virtudes, o más que todo la directriz de todas las demás virtudes. Es un ejemplo muy sencillo de prudencia cuando se aplica a la valentía. No se puede tener la valentía sin prudencia, porque el temerario que se arroje a la guerra sin ninguna estrategia, como el cobarde, ninguno de los dos actúa justamente con prudencia. Allí radica la valentía. Y como vemos, pues, si algo caracteriza el pensamiento tomista, es que logra conjugar en sus tesis lo que es el bien en este mundo con esta idea del bien sobrenatural. Básicamente logra conjugar lo que, dicho en forma muy falaz por mi parte, pero es para que se entienda, lo mejor de la deontología con lo mejor del utilitarismo está fusionado justamente en la suma teológica. Hay un rechazo justamente por parte del progresismo, o si lo quieren ver de estas corrientes liberales, porque entienden que la iglesia, el cristianismo, el conservadurismo, son un freno a esta idea del progreso indefinido y son los que ponen en duda las bondades de todo lo que es novedoso y esa fascinación por buscar este progreso lineal. Pero lo que sucede es que creen que cualquier etapa nueva o cualquier etapa sucesiva ya implica una superación en la etapa anterior. Por lo tanto, si se legalizara la eutanasia o el aborto, ya implicaría para muchos una suerte de políticas progresistas, por el simple hecho de que han sido superadoras en cuanto que han avanzado sobre una legislación más arcaica. Pero esto no significa que sea moralmente bueno en sí mismo. De hecho, la resistencia vendría en efecto de aquellos espacios que plantearían una necesidad del resguardo de un bien objetivo. Por eso es que hay una lucha encarnizada por parte de los progresistas en contra de los conceptos de la fe, porque son los que le marcan un límite a esta fascinación por el mundo nuevo. Bien, Igual, no sé si puedo hacer una aclaración, bueno, no sé si alguien va a llegar a tomar, entonces aclaro. Hay una cuestión también por qué el progresismo reniega del conservadurismo. Y no la quería dejar pasar esta pregunta y por si nadie la fuera a hacer, me la voy a autorresponder con el respeto de todo el auditorio. ¿Por qué el progresista detesta tanto al conservador? Es una pregunta que me hago todos los días. No me genera ningún conflicto más allá de las amenazas de muerte que tenía en contra de mi familia. En general, el progresista no me ha generado ningún problema en mi vida más que algún insulto ocasional. Y siempre he pensado por qué ese rechazo como uno piensa. Es algo que yo me he ido preguntando día tras día en mi vida. Y luego me di cuenta que es una cuestión eminentemente de no poder conciliar dos formas distintas de entender el mundo. Son posturas irreconciliables. Cuando yo ahora voy a hablar del campo empírico, no quiero que se confunda con esa suerte de empirismo cientificista propio del siglo XVI, sino en base a lo que se conoce como el realismo. Vamos a hablar incluso de realismo político. Todos saben que el conservador es ante todo empírico, es ante todo realista. Entonces, tal como lo plantea Edmund Burke, para el conservadurismo, uno termina abrazando el fuego de la tradición sin abrazar las cenizas. Esto significa que se reconoce que de ciertas experiencias del género humano, uno puede extraer lo vivido de tal manera que permite tener una consolidación en los lazos intergeneracionales con los antepasados y las futuras generaciones, que permiten resguardar lo que ha sido bueno, bello y cierto a lo largo del tiempo, y a su vez reformar y actualizar, modificar, procurar ciertas ideas de progresos que hagan una mejor calidad de vida, pero siempre con un sentido marcado de prudencia, una prudencia que viene justamente dada por la experiencia universal. Por lo tanto, el conservador es, ante todo, realista. Por eso el conservadorismo no es ideología, y el progresismo sí es una ideología. Porque el conservador posee una filosofía de vida en base a la propia experiencia. Y si es una experiencia, es real. Y si es real,
forma parte de este mundo, forma parte de este universo, pero también es conocible en forma universal mediante la razón, pero ya no solo desde el racionalismo, sino desde lo que la propia vida le ha arrojado al conocimiento humano. Entonces es una forma de conocimiento, no vamos a decir cientificista, pero sí al menos empírico. Empírico seguro que es el conservador. Por lo tanto, posee un sustrato dentro de la realidad. No puede alguien ser conservador y negar la realidad. Por eso el conservador, y piensa en un palio libertario como Rockwell, terminaría por su propia naturaleza conservadora, abrazando políticas de Donald Trump, aun cuando tuviese divergencias en cuanto a ciertos fenómenos propios del proteccionismo estatal en materia económica, porque es realista. Pero ¿qué sucede con este realismo? Que entra en conflicto con las ideologías. ¿Qué es una ideología a grandes rasgos? No es solamente un conjunto de ideas, es un conjunto de ideas anticientíficas. Es un conjunto de ideas que están basadas en el discurso y no en la realidad. Por eso es anticientífica. Porque las ideologías intentan explicar de manera universal fenómenos desde el puro racionalismo. Vamos a tomar un ejemplo concreto. Desde las teorías malthusianas que abastecen el ecologismo hasta la existencia de un supuesto patriarcado que abastece el feminismo, hasta la idea de una lucha de clases eterna desde la Grecia antigua hasta la Edad Media y la Revolución Industrial, siempre se ha intentado explicar desde el progresismo fenómenos que justamente vinculan estas ideas a cualquier experiencia universal. Entonces, si yo de repente viese una empresa predatoria con la naturaleza, yo intentaría explicarlo como conservador a partir de buscar los fenómenos causales que han llevado a que la empresa sea predatoria con el ambiente. Lo mismo que si yo veo un acto de violencia intrafamiliar, intentaría ver por qué el hombre ha sido violento en contra de la mujer en ese hecho concreto de violencia, que pueden ser adicciones, celos, si vamos al caso de la empresa, la necesidad de avaricia en base a las ganancias, el descuido de las generaciones futuras, son multicausales los fenómenos del ser humano. Esto es lo que haría un conservador. Ahora bien, un ideólogo va a justificarlo de 1000 maneras diferentes, pero sin cambiar el discurso. ¿Y qué sucede? Se genera una situación de conflicto y de violencia. Vamos a darle un ejemplo concreto para que se entienda algo tan abstracto como lo que estoy planteando. Vamos a tomar un ejemplo concreto en base al feminismo. Muchas veces los que están acá habrán escuchado un concepto de violencia simbólica. Creo que alguna vez alguien escuchó un concepto de violencia simbólica. Ejemplo concreto sería la violencia ecográfica. ¿Qué sucede? El feminismo tiene un discurso en base a la liberación. Que ustedes van a ver que la idea de la liberación es transversal a todo fenómeno progresista. La liberación de la mujer, teología de la liberación de los animales, la liberación de los pueblos. La idea de la liberación está siempre hermandada con la idea del progresismo. Entonces, si yo quiero que la mujer tenga la libertad para consumir un determinado producto como el aborto, para venderlo como campaña de marketing, tengo que mostrar una realidad que es que resulta violento que la mujer se dé cuenta que ese conjunto de células posee un corazón que late, posee un cuerpo que resiste. Por lo tanto, acá hay dos grandes opciones. O se cambia el relato o se cambia la realidad. ¿Y cómo se cambia la realidad? Mediante coerción. Y retomo nuevamente el poder coercitivo del Estado o de algunas empresas transnacionales también, ¿por qué no? Intentan censurar la verdad. Porque la verdad es la que te hace libre. Si yo tengo precios comparativos cuando compro un chocolate y además una tabla nutritiva que me dice si es bueno o no un chocolate, tengo más libertad para elegir si comprar un chocolate o no. Ahora bien, si a mí el propio sistema me está diciendo que hombres y mujeres son exactamente iguales en lo biológico, y se me impone la educación sexual, y se me imponen las políticas de género que van en materia presupuestaria, desde las políticas agropecuarias hasta las políticas de seguridad, todo en base a la cuestión del género,
y se impone mediante los consumos de los medios hegemónicos, que las políticas de género son de avanzada, yo no tengo libertad para ser diferente entre un hombre y una mujer. Yo no hay libertad, hay una suerte de sexo a los ángeles. Estos ejemplos varios que he dado es para mostrar por qué hay un conflicto entre ciertos espacios, digamos, liberales progresistas y el conservadurismo. Porque no pueden cambiar la realidad, porque el conservadurismo se basa en la realidad. Entonces, como no pueden cambiar la realidad, necesitan erradicar esta realidad, necesitan erradicar estos agentes que plantean un fenómeno en base a lo que existe, porque son incapaces de cambiar el discurso. Porque yo podría discutir entre un terraplanista y alguien que ascribe al sistema esférico, y verían que uno diría, la gravedad existe porque la Tierra está en constante ascenso, y otros dirían, no, en realidad lo que existe en la gravedad son las teorías de las cuerdas. Pero ambos sabrían que si se tiran un edificio, las consecuencias serían graves para cualquiera de los dos. Ahora, el caso de un ideólogo es negar esta realidad. Es negar esta realidad. Y si eventualmente una persona se cae de un edificio, no se cayó por la gravedad. Van a buscar la explicación que son desde la superpoblación y que era un mal necesario que justamente esa persona muera, hasta que fue el patriarcado que empujó a la persona. Es el gran conflicto que poseen estos discursos. Porque cuando una persona le demuestra, y tomemos el ejemplo de Gloria Álvarez, de que solo de la unión de un hombre y una mujer surge una vida humana, lejos de reconocer una naturaleza dada, va a intentar explicar que hasta la propia ciencia ya es heteronormativa. Y aquí es donde entran en conflicto justamente las ideologías con la realidad. Entonces, no es que el conflicto sea de los liberales, los progresistas, los socialistas, sino el problema lo tienen los ideólogos contra los realistas, en base a una cuestión de realismo político, o de realismo cultural, o realismo social, o realismo del propio mundo. Ese es el gran conflicto de fondo. Espero haber respondido medianamente la inquietud. Sí, también aquí hay otra pregunta por parte de Walter, de Joven Creo en Ti, de Santiago del Estero. Pregunta si hay algún punto en común que nos permite entrar en un diálogo fraterno en algún momento entre progresistas y conservadores. No, sería complicado hablar de un punto de encuentro entre estas dos grandes tesis, por lo que ya acabo de exponer. Quizás el único punto de encuentro sería la propia caridad de la que está llamado el buen conservador. Un sentido de caridad podría permitir, porque en el fondo es lo que yo siempre he insistido en base a las experiencias de vida que he tenido. Uno cuando habla con tanta gente que ha sufrido en la vida, uno entiende también por qué suceden estos fenómenos. Uno los entiende, no los juzga, o en todo caso los juzga con otro nivel de discernimiento. Pensemos en el ejemplo puntual del aborto, que es quizás el tema más sensible. Pero yo conozco chicas que han abortado a los 12, 14 años y más de una vez lo han hecho por el simple hecho de que por primera vez en su vida sintieron lo que es la contención familiar, porque de repente las madres, que curiosamente eran feministas, con tal de que la chica abortase, pudieron estar más de 3 días al lado de su hija. Entonces uno cuando entiende esto, entiende que uno no abraza el error, pero intenta acercarse al que está errado con un sentido de caridad y misericordia que es fundamental. No puede haber punto de encuentro en términos políticos entre un conservador y un progresista. No puedo tener punto de encuentro con aquellos ideólogos que mandan a quemar a la iglesia o con aquellos que han blasfemado. No puede haber punto de encuentro. Pero sí puede haber un sentido de caridad para diferenciar a los ideólogos o los grandes intelectuales que obran con malicia con aquellos militantes que están confundidos y que justamente espacios que estaban destinados a contenerlos, entiéndase, familia, iglesia, comunidad, no los contuvieran, y de repente, y acá no hay que perder, viste, lo que es el sentido de esperanza, al no tener una esperanza en la siguiente vida, abrazaron las primeras corrientes ideológicas que le ofrecieron esperanzas en esta vida. Básicamente le ofrecieron un mundo con menor cantidad de población para que los recursos alcancen para todos, un mundo sin desigualdad económica, un mundo sin patriarcado.
Entonces, ¿cuál es el punto de encuentro? La caridad para mostrar de que esto que le están ofreciendo es una mentira y que la verdad es la que te hace libre. Entonces, el punto de encuentro estaría en mostrarles la verdad y luego sabrá cada uno si esa persona ascribe o no a dicha verdad. Bueno, muchas gracias, Rosy. Creo que se ha entendido muy bien. Una clara explicación. Así que, si alguien más tiene una pregunta, puede realizarla. Bueno, si no hay más preguntas, me queda más nada que agradecerte, Horacio, en primer lugar, eh, por el tiempo, más que nada, de dedicación que prestas a los jóvenes, bueno, no solo los jóvenes, sino la sociedad en general, para mantener esa fortaleza en relación a la defensa de la verdad y, y mantener esa postura clara que nos determina como verdaderos portadores de, de las verdades reveladas, también de las verdades de los textos. Así que muchas gracias de mi parte y de parte del grupo, de nuestro grupo de formación, el Centro de Formación San Juan Pablo II. Y bueno, agradecerte y felicitarte también por esta excelente charla, excelente conferencia. Y espero que sea la primera de muchas. Eh, creo que es un bien muy grande, no solo en reconocimiento personal, sino en frutos para la sociedad en general, como para los que estamos aquí en este momento. Y espero que para la próxima sean muchos más. Así que bueno, agradecerle a ellos también que están participando. Y bueno, y me gustaría dar algún mensaje final de aliento, motivación, te, te lo agradecería. Hay una pregunta en el chat. Ah, bien, bien. A ver. Sí, bueno, te leo la pregunta ahora si estás con tu tiempo. Si tienen una opinión o alguna observación respecto de las palabras del Santo Padre respecto de que aparentemente apoya el progresismo. Bueno, es medio complicado porque tengo una posición muy particular en torno a las posturas del Vaticano actualmente. Hay un problema de base, que a mi humilde criterio hay que tener un gran sentido de prudencia, uno como hijo de la Santa Iglesia Católica, tiene un gran sentido de prudencia, de no fomentar divisiones internas que pueden abastecer al enemigo a terminar de requebrajar una iglesia que ya viene bastante vapuleada, una nave que ya ha pasado por bastantes tempestades y que quedan bastantes tempestades por pasar aún. A la pregunta que me hacen respecto, yo creo que ya sé por qué la apuntan también, voy a hablar un poco de eso en el vivo que tengo en un rato, es una duda muy recurrente. No creo que sea posible hablar de una suerte de progresismo, porque la iglesia es la iglesia, digamos. No. A título personal, un papa puede decir cualquier tipo de ideas, como lo podría decir cualquier católico, como lo podría decir cualquier hijo de Dios. Pero si no ha hablado ex cátedra y en forma oficial, no puedo aseverar que sea progresista, porque la iglesia mantiene su mensaje uniforme. Todavía no se ha dicho algo que sea anatema, todavía. Bien, luego podemos discutir algunas cuestiones menores respecto al Segundo Concilio Vaticano, pero es una discusión aparte, ¿verdad? Es una discusión totalmente aparte. Al igual que ciertos concilios también generaron pequeños cismas, pero en ese sentido yo creo que la iglesia sigue siendo una,
sigue siendo santa. Creo firmemente que uno tiene que procurar primero uno ser coherente en la propia vida respecto a lo que predica y no preocuparse tanto por lo que haga en última instancia, si lo quieren ver en un sentido muy laico, muy secular, propio de los revolucionarios, lo que haga el primer mandatario del Estado Vaticano. Y si uno lo quiere tomar como líder religioso el Papa y decir, bueno, entonces a mí me representa el Papa y es mi guía espiritual y en buena hora que así sea, tomen que la fe del católico tiene tres grandes pilares: las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y en este sentido, cuando uno tiene en cuenta estos tres pilares, si uno tiene una pregunta respecto a si la Iglesia es o no es progresista actualmente por el Papa, constate si algo de lo que ha dicho el Papa, pero lo que ha dicho en forma expresa y completa en el contexto, no un recorte que hacen en algunos medios o ciertos mensajes ambiguos, sino que en forma expresa haya dicho algo que vaya en contra de estos tres pilares. Ese es mi único consejo. No voy a opinar porque me estoy quedando ya sin voz y me duele muchísimo la garganta y pido muchas disculpas respecto a lo que la supuesta unión entre personas homosexuales, porque eso lo voy a decir en mi vivo y sería como decir dos veces durante 15 minutos lo mismo, lo voy a decir en un rato, en media hora, en mi vivo, porque hay una cuestión de mucha confusión en el medio también. Pero si es progresista o no, posiblemente posiblemente la persona del Bergoglio puede tener o no algunas ideas, y posiblemente ciertos carismas de algunas congregaciones tengan cierta afinidad con ideas determinadas que no condicen con nuestras congregaciones. De allí que hay una eterna disputa entre jesuitas, dominicos, entre la orden de los numéricos y los franciscanos, por dar algunos ejemplos. Cada uno tiene un carisma distinto, esto es claro. Pero no puede ser progresista quien cree en Dios, porque reconoce ya un orden trascendental. Podrán en todo caso tener más acercamiento, pero no ser, porque el ser no es un concepto fácil de desarrollar, no nos da el tiempo para desarrollar, pero ser progresista, ser algo en la vida no es algo tan sencillo de conseguir. Ser algo en la vida, menos aún para alguien que reconoce la existencia de un orden trascendental, ser progresista. Yo al menos mi humilde posición al respecto y siempre buscando lo que es la unidad de la fe, para mi humilde criterio. Perdón si por ahí no les doy la contundencia y la respuesta que algunos estarían esperando que yo diga, pero no. Ante todo voy a cuidar lo que es la unidad de la fe antes de poder decir algo inadecuado en torno a un representante de la Iglesia de Cristo. Bien. Muchas gracias, Horacio, nuevamente por el tiempo y por su magistral conferencia, como ya te lo he dicho anteriormente, y bueno, te doy espacio a que des un breve cierre de la conferencia y bueno, algún tipo de motivación, algo para los tantos jóvenes que estamos escuchando. Bueno, en primer lugar quisiera, ante todo, agradecer enormemente la invitación, porque un tema que a mí me gusta, hablar de hecho y progresismo es uno de los temas que más me apasiona. Sé que es un tema largo para desarrollar, creo que no han quedado muchos temas fuera, como el ecologismo, el animalismo, que son temas que también me apasionan enormemente, que va a ser una buena ocasión para el futuro algún día poder volver a concretar otra reunión y poder seguir desarrollando estos temas que han quedado fuera. Pedirle nuevamente disculpas si por ahí no estoy con el ímpetu que suelo tener, pero es una cuestión de que la garganta me está matando. Les pido mil disculpas en ese sentido. Y como mensaje final les dejaría, qué difícil, que esta pregunta es amplia, porque son las más complicadas, pero ¿qué mensaje les podría dejar que no se haya dicho antes? Yo creo que el principal mensaje sería el animarse a más, el animarse a más. O sea, creo que es muy bueno lo que están haciendo desde el centro de formación, creo que es excelentísima iniciativa,
creo que hay mucha bondad en los que lo han armado y en los que se han sumado a esta conversación, porque destinaron tiempo de su vida a algo que legítimamente pueden haber destinado a hacer otro tipo de actividad. Entonces yo lo que digo es, si ya hay una chispa inmensa de bondad dentro de sus corazones, que se genera un incendio, si ya hay una chispa enorme de bondad y de caridad, de buscar lo mejor para este mundo, y por algo han decidido ingresar a esta conversación y escuchar y hacer preguntas y tomar notas, que se animen a dar un paso más todavía y llevar esta batalla a otros lados. Que ya no sea solamente por las redes sociales, sino sea también en la vida real. Cada uno sabrá, y yo sé que seguramente muchos tienen 1.000 millones de actividades que hacen por fuera de las redes sociales, pero igualmente transmito siempre el mismo mensaje, que sean 1.000 millones y una. Siempre se puede hacer un poco más por el que está al lado. Siempre se puede hacer un poco más por el que está al lado. Siempre se puede ayudar a que una persona deje el error del progresismo, como también siempre se puede hacer que una persona que está al lado viva un poco mejor su vida, conociendo la verdad, conociendo que la verdad es lo que te hace libre. Y en este sentido, no les voy a hablar de que no tengan miedo de predicar lo que predican, porque sé que lo están haciendo, y que estemos en esta iglesia demuestra que no hay miedo. Entonces es innecesario hablar que no vivan con miedo, porque por algo están involucrados. Lo que yo es, si ya germinó en el corazón de ustedes este pequeño fuego por dar una batalla cultural, por dar una batalla en contra del progresismo, por defender lo que es bueno, bello y cierto, que se animen a exponerlo al 100%, a involucrarse más todavía. Que si tengo media hora, de repente tengo media hora libre, lo podría utilizar para estar al vicio, pero también lo podría utilizar para de repente hacer un tweet, hacer una charla, investigar, estudiar, leer, y de esta manera se van a dar cuenta que los frutos van a llegar mucho más lejos. Porque hay muy poca gente, parece de repente que somos muchos, lamentablemente no somos tanto como ustedes creen. De hecho, los que se animan de repente a hablar y dar esta batalla son menos, muchos menos de lo que la gente se imagina. Y del otro lado, es una monstruosidad el dinero y los recursos que poseen. Pero nosotros tenemos una gran ventaja.